Quiero morirme joven, muy joven, pero quiero durar mucho. Hemos alargado la esperanza de vida, pero la calidad de vida es mucho peor. No hemos cambiado genéticamente respecto a sus ancestros, y lo que sí que ha cambiado es todas las enfermedades modernas que nos encontramos. Si tú resuelves tu metabolismo, resuelves estas enfermedades que te han dicho que eran crónicas. Si es una de las primeras potencias mundiales, lo que le interesa a la farmacéutica es que tú cada vez consumas más fármacos. El uso crónico de los medicamentos para paliar las enfermedades modernas es lo que está haciendo que la farmacéutica incremente en sus registros monetarios año tras año. El omeprazol, el antiácido, lo que hace es inhibir el ácido. Pero ¿cómo puede ser que te diga que tomes un omeprazol para mejorar una digestión cuando lo único que mejora una digestión es tener ácido? No tiene ningún tipo de sentido. Y lo mismo está sucediendo con los anticonceptivos. No contemplo a que haya profesionales que estén dándole a un enfermo oncológico recién salido de una operación kilos de azúcar. Esto es del track, amigos. Bueno, si después de la entradilla que habéis visto o escuchado os habéis quedado a ver qué pasa en este episodio, es porque os ha llamado la atención, y no me extraña, porque estoy aquí con Endika Montiel. Es todo un lujazo estar con él. Es dietista y además es experto en metabolismo, en desregulación hormonal y en un montón de cosas más que ahora hablaremos con él. Algunos de vosotros seguro que ya lo conocéis porque tanto en redes sociales como en los libros que tiene, pues es uno de los máximos, yo creo, promotores de este país del ayuno intermitente y sobre todo consciente. Endika, gracias, te lo he dicho antes, pero gracias por hacerme un hueco aquí en tu casa, en Nutrisano, en Bilbao, y por dedicarnos este espacio. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues estoy con muchas ganas de estar aquí contigo hoy y de poder compartir un poco esta información. Bueno, reconozco que esta entrevista ha sido una de las más difíciles, si no la más difícil de preparar de todas las que he hecho, porque hablas tantas cosas, cuentas tantas cosas y tan interesantes que digo, vamos a ver, con el tiempo que tenemos, ¿de qué hablo, no? Entonces, lo he dividido como en 3-4 grupos la entrevista y quiero hablar, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, del ayuno, pero antes de nada, como te he visto que ya has venido con las gafas que llevas y sobre todo por la gente que nos esté viendo, yo ya estoy acostumbrada a verte, sé un poco de qué va, pero para el que nos esté viendo y diga, ¿por qué llevas esas gafas? Antes de nada, sí, de primeras, explícanos. Estamos en un ambiente ahora mismo cerrado, en la consulta, donde voy a estar unas cuantas horas metido, y la luz que tengo en este ambiente es una luz artificial, ¿no? Una luz que interfiere en mi cronobiología, ¿vale? A través de este espectro que tiene esta luz, ¿vale? Lo que hace es que mi biología, mi sistema nervioso, mi fisiología no se adapte a un horario ambiental normal. Quiere decir que la luz artificial es 4 veces superior la luz del mediodía, de ese sol que nos genera esa luz. Por lo tanto, si estamos ahora mismo a las 10 de la mañana, yo ya estoy con esta luz, pues posiblemente mi cuerpo, mi sistema hormonal, mi sistema nervioso, mi tubo digestivo, esté pensando que son las 2 del mediodía, ¿no? Y constantemente mandándole esta señal al cuerpo genera lo que conocemos como disrupciones, ¿no? Como interferencias en señales que deberían de ser inherentes, innatas, ¿no? Entonces aquí hay un grave problema. Entonces la luz artificial sabemos que es uno de los principales problemas que nos acontece al ser humano actual. O sea, que es una manera, digamos, como de protegerte de eso, de esa disrupción, ¿no? O de decirle a tu cuerpo que realmente estamos en las 10 de la mañana y no en las 2 de la tarde. Correcto, eso es. Bueno, pues ahí queda para todos. Yo, como os digo, ya lo sabía porque te veo muchas veces en redes con estas gafas, o incluso otras tienes rojas también, sí, ¿no? En función del ambiente exterior, si el ambiente exterior es un ambiente en el que ya prevalece la oscuridad, pues una vez más no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Que mi cuerpo se debería estar preparando para el descanso, para la reparación, para la regeneración, y yo estoy aquí a las 8 de la noche y está pensando que son las 2 del mediodía. Por lo tanto, el bloqueo de la luz y el espectro tiene que ser superior, y para eso necesitamos una lente que es una lente roja, ¿no? Para bloquear al máximo el espectro de la luz azul. Uh-huh. Genial. Bueno, ahora sí, vamos a hablar del ayuno. Yo, como he dicho al principio, tú para mí eres uno de los máximos precursores de este país del ayuno, sobre todo consciente, intermitente y consciente. Y me gustaría, porque claro, aparte de en redes sociales, también tienes 2 libros, Ayuno Consciente y el segundo libro del año pasado, Esclavos de la Comida, en el que también tocas este tema. Y me gustaría, para quien no sepa
qué es el ayuno, sobre todo porque creo que hay un poco de confusión entre lo que es y lo que no es ayuno, pues que nos explicaras brevemente qué es el ayuno y qué tipos de ayuno existen. Bueno, sí que es verdad que desde el 2016 estoy pues promoviendo, ¿no?, el ayuno intermitente. Esto hay una tendencia desde el 2016 hacia aquí, hay una gran tendencia, ¿no? E incluso se puede decir moda, que no hay nada malo de decir que el ayuno está de moda, porque las modas están porque funcionan. Entonces, la verdad es que hay gente, no es una moda. Bueno, actualmente es una moda, es una tendencia, pero tiene sus raíces, ¿no? Y sus raíces más inherentes al ser humano, más naturales al ser humano. ¿Qué es el ayuno? Pues comer, el antagonista de comer es ayunar, no comer, ¿no? Entonces, del mismo modo que el ser humano está despierto y está dormido, ¿no? No hay ningún tipo de discusión que el ser humano tiene que estar despierto y tiene que dormirse. Pues el ser humano tiene que estar en un modo de ingesta, de comer, y tiene que tener un patrón de no ingesta, de no comer. Sabemos que la ventana de no comer debe de ser muy superior a la que nos encontramos actualmente, ¿no? Ya que la sociedad se encuentra en un estado de abundancia con la comida, y esto hace que estemos constantemente comiendo o incluso pensando en comida, que de esta manera también activamos lo que son las digestiones. Y esto se da en el que nos encontramos con los tubos digestivos totalmente destruidos. Pero, como bien te digo, cuando hablamos mismamente de la crononutrición, que es alimentarnos en base a nuestros ritmos circadianos, a nuestros ritmos de la luz y la oscuridad, pues de esta manera empezamos a comprender cómo tiene que ser el patrón de las ingestas nuestras. Sabemos, incluso los que atacan al ayuno, te dicen que comer por la noche no es lo correcto, porque saben que es antifisiológico, anti de los ritmos circadianos, ¿no? Pero si tú lo trasladas, que cuando comíamos, nuestros ancestros comían cuando había luz, y cuando era de noche, cuando era la oscuridad, no se comía porque no se podía elaborar, no se podía cazar, y de hecho estaba en la noche, o la oscuridad estaba para descansar. Pues de esta manera empiezas a pensar y empiezas a analizar y ver que los patrones de ingesta tienen que ser cuando hay luz, ¿no? En este caso, por el mundo en el que vivimos, no somos ancestros y hemos evolucionado, y tenemos que ser bastante conscientes, ¿no?, de esto, ¿no?, y poner un poco de sentido común. Podemos tener o aplicar herramientas, ¿no? Está claro que no vamos a dejar de comer en invierno aquí en España a las 5 de la tarde, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es cenar a las 10 y meternos a la cama a las 11, o quedarnos hasta las 12 viendo la tele y estar comiendo y meternos en la cama. ¿Por qué? Porque cuando dormimos es cuando el cuerpo se repara y se regenera. Y si yo he cenado y me he metido a la cama, lo que voy a hacer es que haya una interferencia, ¿no? Porque al final, ¿qué hago? ¿Hago una digestión o reparo? Le doy descanso a mis órganos, a mi tubo digestivo, a mi riñón, a mi hígado, y los empiezo a reparar. No, lo que nos pasa es que estamos constantemente comiendo, y llegamos a la hora de no comer, que es la hora de la oscuridad, y seguimos comiendo, nos acostamos, y nuestro cuerpo, en vez de repararnos, va a digerir. Entonces, en este contexto de abrir una ventana, de ayunar, de no comer, tenemos que darnos cuenta de que lo importante es mi última ingesta, cuánto tiempo tiene que pasar hasta que yo me pueda ir a la cama y que no haya una interferencia. Pues bueno, aquí ya vemos que deberíamos de estar hablando de 2 horas más o menos, ¿no? Yo ceno y después de 2 horas me meto en la cama a dormir. Entonces, si yo he cenado a las 8 de la noche, ¿vale? Pues si me voy a meter en la cama a las 10, pues aquí lo que conocemos como ayuno intermitente es abrir un paréntesis de no comer de 12 horas. Por lo tanto, cuando yo me levanto a las 7 u 8 de la mañana, en este caso ya habría abierto un paréntesis de 12 horas. Entonces, de esta manera ya estaría haciendo el ayuno intermitente, porque solo necesitamos 12 horas para iniciarnos en el ayuno intermitente. Y es aquí donde la gente dice, oiga, pero si esto ya lo hago yo, o esto no me parece tan complejo. Entonces, una vez más va en base a lo que nos dicen sobre algo, y no vivimos la experiencia, ni de hecho prestamos el sentido común a las cosas, ¿no? Una vez me llevaron a un programa de televisión, ¿no?, donde pues intentaban atacar un poco al ayuno, y una de las cosas que le dije yo a la presentadora, le dije, oye, perdóname,
¿a qué hora cenas? Y me dijo, yo ceno a las 8. ¿Y a qué hora desayunas? Pues desayuno 8:30, 9. Le digo, Y ya estamos está. hablando de un ayuno intermitente. Ahí va, pues sí, es cierto, estoy haciendo un ayuno. Entonces la gente siempre, el problema es que siempre lo queremos llevar todo al máximo, al extremo, ¿vale? Pero lo que no sabemos es que ayunar, el ayuno intermitente se comienza con 12 horas de ayuno. Y esto tiene que ser el primer mensaje. El primer mensaje tiene que ser, no es nada malo ni un extremo, es algo que, como bien he estado intentando explicar, si respeta los patrones de oscuridad y de luz y de noche y de descanso, sale por sí solo. Y una vez que tú eres consciente de que ayunar 12 horas, dejarle a tu tubo digestivo ese descanso para que se pueda reparar, para que se pueda regenerar, para que no tenga tanta fatiga, para que pueda desinflamar tu cuerpo, es necesario, pues vas a empezar a optimizar o incorporar herramientas para poder promover más estos ayunos. Pero hay que empezar por hacer un ayuno de 12 horas. No puedo querer correr una maratón y hacer el primer día 42 kilómetros. Tendré que empezar a correr, ¿no? Entonces, creo que el concepto de ayuno intermitente, creo que el concepto de llevarlo todo al extremo es lo que realmente nos perjudica. Además, bueno, aquí has dicho varias claves importantes y una de las cosas que me han venido a la mente es que dices, es que al final lo estamos experimentando muchas veces sin darnos cuenta y tú eres un claro ejemplo de que has experimentado tanto el comer cada pocas horas como estos ayunos intermitentes, porque, bueno, para quien no lo sepa, fuiste Mister Olympia Europa 2016, ¿no? Y ahí dices, yo comía cada 2 horas y físicamente parecía que estaba súper sano, pero por dentro no lo estaba tanto. Entonces, a partir de ahí, como tú has explicado, descubriste este tema del ayuno. Lo has comentado un poco por encima, algunos beneficios, como por ejemplo esa reparación que tendremos que tener por la noche, pero sí que me gustaría que nos comentaras también qué beneficios tiene y también a nivel cognitivo, porque una de las cosas que tú más señalas es que dices, yo tengo más claridad mental, ¿no? O sea, el ayuno aporta más claridad mental. Una de las cosas son las que yo, lógicamente, después de venir de comer cada 2 horas, ¿no? Y de hacer lo que el patrón nutricional normal nos indica, que es hacer 5 comidas, pues una vez que vengo de esa situación, yo tengo miedo a ayunar, pero yo ayuno porque ya tengo una necesidad, una enfermedad que me había generado comer tanto, ¿no? Y yo necesito ayunar para darle un descanso al tubo digestivo, pero me inicio con miedo. ¿Por qué? Porque al final pues tenía una creencia de que si no comía me iba a perder mi masa muscular, si no comía me iba a encontrar débil. Todas estas creencias que el sistema nos ha generado, ¿no? Pues yo tenía esa duda y ese miedo, pero la situación que se me había creado, ¿no? Que era la enfermedad, pues yo fui con miedo a hacer el ayuno. Y una vez que lo experimento, porque era la única herramienta ya para poder sanarme, o el único clavo ardiendo que me tuve que agarrar, ¿no? Pues empecé a experimentar, ¿no? Qué es lo que me estaba sucediendo y me encontré con la sanación, pero me encontré con el autoaprendizaje también y con la conciencia, porque me ayudó mucho a eliminar las creencias, los bloqueos mentales o incluso las costumbres que tenemos que te limitan. Y una de las cosas que me limitaban a mí, pues era que en base a lo que había oído de ayunar, yo no lo hacía. Y por eso yo siempre digo que hay que vivir la experiencia. ¿Para qué? Para realmente analizar, captar y ver si algo es bueno o si algo no es bueno. Pero desde la creencia o desde la palabrería o desde las opiniones, no podemos crear una verdad absoluta. Y el ayuno, parte de los beneficios que ahora te voy a decir que arroja, me ayudó a comprender esto, a estas limitaciones que muchas veces nuestra cabeza, nuestros amigos, nuestras familias, la evidencia, a través de opiniones o pseudociencia, nos genera este conflicto. Pero cuando me inicio y empiezo a mejorar mi sistema inmunológico, empiezo a mejorar mi estado de ánimo, empiezo a bajar las inflamaciones, empiezo a ir al baño de forma correcta, ¿no? Y no
5 o 6 días después de estreñimiento que yo tenía, empieza a cambiar mi piel, ¿no? Se empieza a ir el acné, empieza a funcionar mi tiroides, porque una de las cosas que me sucedió con el tubo digestivo es que empecé a tener hipotiroidismo. Como bien te digo, el estado de ánimo cambia totalmente, ¿no? Empezó a ser una persona que era, ¿no? Alegre, que saludaba a las personas, que tenía ganas de relacionarse. Y de hecho llegó al ayuno porque el digestivo me manda al psiquiatra. Porque no creía en todo, ya la sintomatología, las sensaciones que tenía, la angustia que yo generaba, no me lo creía y me decía que tenía un problema mental. Y yo sabía que no tenía ningún problema mental, que todo se generaba del tubo digestivo. Entonces, para mí el ayuno es el catalizador, ¿no? Hacia la consciencia, hacia abrir los ojos, a ver las cosas desde diferentes perspectivas, a analizarlo, a experimentarlo y sobre todo, pues a escucharme, ¿no? A escuchar al experto que todos llevamos dentro y que o bien el sistema, o bien las creencias, o bien las costumbres, o los miedos no nos dejan ver. Y es cuando yo descubro lo que es la microbiota, ¿no? Ese ordenador de a bordo que tenemos. Justo de la microbiota vamos a hablar ahora, porque ya estamos terminando este primer bloque, ese gran bloque que decía. Pero antes de terminar, entre comillas, porque al final el ayuno y la microbiota nos van a acompañar en todo este viaje, antes de terminar con el tema del ayuno, te estaba ahora escuchando decir, no todos llevamos un experto dentro, pero yo me pregunto, no sé hasta qué punto hacer ayuno aquí, cada uno que te esté escuchando diga, pues mira, pues voy a empezar a ayunar tal. No sé hasta qué punto hacerlo por uno mismo es beneficioso o no, o entiendo que tengas que tener como un experto que por lo menos te dé un poco la mano al principio y luego te suelte para que sigas tu camino. Eso por un lado. Y luego por otro lado, saber si el ayuno es para todo el mundo. Porque, por ejemplo, personas, yo me pongo como ejemplo, yo lo he pensado muchas veces y digo, pues si es que yo pierdo kilos y luego no sé dónde los he metido porque no los recupero ni para atrás. A las personas que nos cuesta ganar kilos, masa muscular y demás, es para todos el ayuno. Sí, es algo que lo hacen los niños y desde el propio origen lo tenemos que hacer los seres humanos, ¿no? Lo que no es natural y lo que es antifisiológico es levantarnos y ya tener comida, ¿vale? Antes de movernos incluso, ¿no? Es antinatural. Lo que no es normal, como bien te digo, es comer cuando hay oscuridad. Y lo que no es normal es tener una densidad nutricional tan baja en nuestras ingestas. Comemos muchas veces, pero la densidad nutricional, la información que nos puede proporcionar la comida que realizamos es muy baja, ¿no? Y esto hace pues que haya grandes carencias, ¿vale? No es lo mismo comer mucho, ¿no? Como comemos con muchas ingestas y meter toda esa densidad nutricional que hacer 2 comidas o incluso 3 comidas en las que haya una gran densidad. Hay muchas de las cosas que comemos hoy en día que desplazan micronutrientes esenciales. Entonces, ayunar, como bien te he dicho antes, es totalmente natural. Lo que no puede ser natural es igual ayunar en exceso, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ayuno se tiene que adaptar a cada situación, a una situación de contextos. Hay una persona que tiene mucha actividad física, o una persona que por lo que sea su metabolismo está funcionando más rápido, no va a hacer ayunos largos de 16 o 18 o 24 horas. Tendrá que hacer un descanso digestivo, un ayuno de 12 horas o de 14 horas, en función también un poco, como hemos hablado, de la luz que hay en el ambiente. Una vez más, hay que aplicar un poco el sentido común y a nivel social en lo que nos encontramos. Pero sí que es verdad que no hemos cambiado genéticamente respecto a sus ancestros. Y lo que sí que ha cambiado es todas las enfermedades modernas que nos encontramos. Enfermedades modernas que queremos atribuir a alimentos antiguos. Y esto es algo que deberíamos de prestar atención. Estamos atribuyendo a alimentos antiguos enfermedades modernas. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque antes no se veía diabetes en niños, hipertensiones en niños, ictus en niños, antes no se veía cánceres como vemos hoy en día, antes no se veían patologías disruptivas como intoxicación por metales pesados, sistemas inmunológicos destrozados, y esos, nuestros bisabuelos, ya no me voy a los ancestros,
lo que hacían tenían una vida pues mucho más activa de lo que nosotros tenemos. Hoy sabemos que el sedentarismo es una de las principales causas que, digamos, ¿no?, alteran al síndrome metabólico, a tener más enfermedades cardiovasculares. Nos movemos menos y comemos mucho más. Necesitamos un poco volver a esa escasez y a ese patrones de movimiento. Y al final, cuando hay un poco más de escasez o hay menos ingestas y hay más movimiento, hay muchísima más salud. Hemos alargado la esperanza de vida, correcto, pero la calidad de vida es mucho peor. Y es lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? Es como yo siempre digo que yo pretendo y quiero morirme joven, muy joven. Me quiero morir, pero quiero durar mucho. Entonces yo no quiero ser un anciano con 20 fármacos, que cada día me dan un fármaco diferente para tapar el síntoma que el otro me ha generado, y vivir en un estado de fatiga, de infelicidad, de inmovilización. Eso no es lo que quiero. Antes, hablando del tema del ayuno, has nombrado una palabra mágica, entre comillas mágica, que es la microbiota. Tú mismo dices, en lugar de mente sana, cuerpo sano, para ti es más microbiota sana, o en microbiota sana, éxito garantizado. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras pues brevemente un poco qué es la microbiota, y luego te quiero preguntar cómo impacta la microbiota o una microbiota enferma en el cuerpo. Claro, esto es una pregunta muy general. Entonces, yo aquí sé que, por ejemplo, impacta en nuestro descanso, impacta en estados, como tú mismo antes has comentado, ¿no?, como más ansiedad o incluso depresión, un estado de ánimo más bajo. Pero bueno, vamos por partes. Explícanos así brevemente qué es la microbiota para quien nos esté escuchando y no lo sepa. Sí. Bueno, pues para mí la microbiota es el epicentro del ser humano, ¿no? Hipócrates hablaba de toda enfermedad comienza en el intestino. Ya esto fue algo totalmente revolucionario y que hoy sabemos que esto es así, pero gracias a los avances, a la ciencia, conocemos lo que es la microbiota, un órgano totalmente desconocido, ¿no? Un órgano que alberga microorganismos, bacterias, virus, patógenos, hongos, un gran ecosistema que su función es protegernos. El 80% de la microbiota intestinal hace referencia al 80% de las células inmunológicas, a nuestros soldados, a esos soldados que hacen frente a que un virus no te genere una gran enfermedad, a que un soldado pueda matar una célula cancerígena. Lo que está sucediendo es que la microbiota de hoy en día está dañada. Y está dañada, una vez más, por los hábitos que estamos generando. Cuando tenemos un problema en un coche y lo llevas al taller, el coche ya directamente, para que al mecánico le diga dónde está el fallo, mete un ordenador al ordenador de a bordo del coche y le dice, el fallo lo tienes en el freno derecho. El ser humano tiene esa tecnología. Y esa tecnología se llama microbiota. A través de la microbiota podemos conocer qué es lo que le está sucediendo. Es nuestro ordenador de a bordo, ¿no? Y por eso es lo que está correlacionado con todos los sistemas del cuerpo, con el sistema emocional. Si tú tocas la microbiota y mejoras la microbiota, vas a liberar la hormona de la felicidad, la serotonina. La hormona de la felicidad la libera tu tubo digestivo. Por lo tanto, yo si veo a una persona inflamada, o veo una persona que me dice que tiene problemas intestinales, diarreas, o estreñimiento o reflujos, yo directamente sé que esa persona no está bien a nivel emocional. Tiene fluctuaciones emocionales, puede tener depresión, y todo se inicia desde el tubo digestivo. Y esto es lo que la psicoinmunología, de lo que te hablaba antes, a mí me ha dado como herramienta, ¿no? Entender cómo el ser humano se va llenando de esa basura de pensamientos en una mochila desde que somos bien pequeños, que hoy lo conocemos como las afecciones de la infancia, y esas afecciones de la infancia llega un momento que a tu sistema nervioso, a ese sistema de alerta, lo acaba petando, lo acaba destruyendo, ¿no? Y ese conflicto que vistes de pequeña de tus padres y tu madre, en el que discutían o en el que había una carencia de amor, de paz en esa casa, tú lo trasladas en esa mochila de forma inconsciente.
pero es la que está llenando el vaso de agua para que se desborde. Y en el momento que se desborde, tú has pensado que ha sido la discusión con tu mujer o con tu marido, con tu jefe o un alimento puntual. Pero no te has dado cuenta, quien ha originado todo es el cúmulo de emociones que has generado y que ha destruido tu sistema nervioso y ha dicho basta. A mí, cuando me encuentro un sistema nervioso hiperactivo, pues lo agradezco porque no ha pasado a esa fase de fatiga crónica, ¿no? Donde ya ni el propio sistema inmunológico quiere activarse, porque ahí está fatigado. Pero la realidad es que cada vez me encuentro a más personas con una fatiga crónica, con una fatiga adrenal, y me preocupa. Entonces, es aquí donde también, dentro de mi profesión, abarcar las emociones, el estado y el contexto de la persona para entender el origen, la causa, nos va a ayudar a poder sanarla y no ir hacia el síntoma. Alopáticamente, la medicina trabaja a los pacientes con una visión muy periférica, muy sintomatológica, ¿vale? Donde el síntoma es un reflejo de la causa. Y la causa, como bien te digo, puede ser desde tus inicios. Incluso podríamos hablar de que puede ser desde el momento donde tu madre te está creando. Porque el bebé, el feto, tiene receptores del mundo externo. Y el mundo externo, esos receptores, son la madre. Si la madre durante el embarazo ha habido una situación de estrés muy aguda, un duelo que no ha sido superado, un maltrato, el niño, el bebé que vayan a nacer, le va a condicionar toda esa estructura y esa frecuencia que la madre ha generado. Y se ve cómo la microbiota, de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de la microbiota, sí. En estos bebés cambia y se ve alterada con deficiencias en ciertos microorganismos que van a generar tranquilidad, paz, armonía emocional, liberación de serotonina. Entonces, para mí esto es fascinante. Es un mundo que cada día quiero aprender más. Y llevo desde el 2016, gracias a mi enfermedad, investigando y aprendiendo y aplicando a las personas para que no cometan los errores que he cometido yo y sobre todo para poder sanarlas desde la raíz. Mira, me parece clave esto último que has dicho, ¿no? Sanar desde la raíz, porque escuchándote yo decía, vale, pero si llevamos una mochila tan grande, tan pesada, desde que estábamos ya en el vientre de nuestra madre, o sea, ¿realmente hay una manera como de, a fin de cuentas, sanar todo eso? O sea, ¿realmente sí se puede? La manera más efectiva de sanar es la que nos han enseñado que es la peor. Y es a todo lo que nos genera incomodidad, nos alejamos. No queremos sufrir. Entonces, yo siempre digo que abraza la incomodidad y verás cómo el éxito llega a tu vida. Una de las cosas que yo por las que me inicié a meterme en agua fría, todas las mañanas me meto en una bañera de 4 o 5 grados. Además muy pronto. Muy prontito, sí, a las 6 de la mañana. Fue porque cada vez yo tenía más información sobre el frío y cómo modulaba mi sistema inmunológico y los beneficios que generaba en la persona. Pero yo sabía eso. Pero llegó un momento que dije, soy un iluso. Yo sé que esto es una de las mejores herramientas que tiene el ser humano para tener longevidad, para tener mejor estado de ánimo, para tener energía, y no lo estoy haciendo. Soy uno más de esos pacientes que vienen, que quieren sanarse pero no quieren hacer nada. ¿Y por qué no lo quiero hacer? Porque me genera incomodidad meterme en el agua fría. Una vez más, me ayudó a abrir los ojos y a darme cuenta de que todo lo que me hace sufrir, todo lo que me genera una situación incómoda, le estoy dando la vuelta a estos problemas porque no quiero generar el conflicto. Y en esta vida, cuando tú quieres escapar del conflicto, lo que estás haciendo es que ese conflicto te absorba. Acércate al conflicto, acércate a esa incomodidad, abrázala y te ayudará a expandirte totalmente. Entonces, cuando hay una afección de la infancia porque está muy aferrada a un familiar, a una creencia familiar de tú tienes que ser ingeniero, tú tienes que ser periodista, tú tienes que ser nutricionista y lo haces y no eres feliz, lo que tienes que empezar es
a vivir tu vida. Y para eso tienes que tener una conversación con esas personas. Darles las gracias, lo primero. La gratitud es algo súper importante, ¿no? Que nos ayuda a regular sistema inmunológico, sistema hormonal y sistema metabólico. Dar las gracias por crear lo que habéis creado, por educarme, por darme estas herramientas, pero hoy, a partir de hoy, voy a vivir mi vida sin miedo a pensar qué es lo que estáis pensando, sin miedo a pensar que os estoy fallando, que voy a fracasar. Si no hay esta oportunidad de poder hablar con estas personas, se escribe y se quema. Y aquí ya empezamos a tener una liberación. Y empezamos a haber estado en la incomodidad. Y yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, ¿no? Aceptar. Una vez que hemos aceptado que ha habido un problema desde el origen, desde el inicio, afrontarlo, ¿no? Y una vez que lo afronto, os puedo asegurar que llega la sanación total. Al final es, pues, como dices, enfrentarse a ello y no huir, que es lo que yo creo que la gran mayoría de la gente es lo primero que piensa al verse delante de un problema. Oye, yo huyo y ya que salga el sol por donde quiera, ¿no? Coral, el problema está que nos han enseñado a luchar, pero nunca nos han enseñado a ceder, a no luchar. Y en esta vida tenemos que saber cuándo tenemos que luchar y tenemos que saber cuándo tenemos que darnos por vencido. ¿Qué hay de malo de darnos por vencido? ¿Qué hay de malo no ganar? ¿Qué hay de malo no tener un 10 en una nota? ¿No ves cómo el propio sistema, las propias creencias, los propios patrones con los que hemos ido desarrollándonos y acostumbrándonos nos limitan? A eso es lo que yo te digo, que cuando hay un conflicto, cuanto más te alejas, cuanto incluso más quieres luchar contra ese conflicto y en vez de ceder ante él, peor situación vamos a generar en el sistema nervioso de lo que estábamos hablando anteriormente. Que además ceder no tiene por qué ser una derrota en sí misma, puede ser una victoria interna para ti. Va a ser. De hecho. Va a serlo. Hablando de todo este tema de la microbiota, de que casi todo se origina ahí y que también ella tiene ese poder, digamos, sanador cuando está sana, me gustaría saber qué implicaciones, bueno, eso lo has comentado, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene tener una microbiota que no está sana, una microbiota enferma? Y sobre todo, ¿se podría decir que todas o casi todas las enfermedades que se tienen, además esas enfermedades modernas, se originan en el tubo digestivo? Sí, muchas de las enfermedades, no voy a decir el 100%, pero me voy a un porcentaje muy elevado, que puede ser un 90%, comienzan en esa parte intestinal, ¿no? Sí que es verdad que si tengo que decirte qué es lo que más genera la enfermedad, podría decirte que es la mitocondria, ¿vale? Que es otra bacteria, casualmente es una bacteria más que está dentro de las células, y dentro de lo que genera la importancia que tiene esa mitocondria es de reparar la célula, y es que al final somos células y si nuestras células están dañadas o no saben repararse o no saben regenerarse, es cuando llega la muerte, ¿no? Entonces yo creo que sí que es verdad que la vinculación de incluso la microbiota de esas bacterias con la bacteria de la mitocondria hay una relación muy directa, y aquí yo sí que te podría decir que el 99% de las enfermedades, 98%, se sanan teniendo una mitocondria correcta y una microbiota correcta, ¿no? Para estar enfermos no significa estar en un hospital ingresado, en una cama, tomar un medicamento. Estar enfermo, por ejemplo, que me hablábamos antes del ayuno, es no poder estar más de 2 horas sin comer. Eso es estar enfermo. Cuando tu cuerpo pierde flexibilidad metabólica, que es la capacidad de poder obtener energía de la grasa que hemos ido acumulando o acumulamos, eso es una rigidez metabólica la cual nos genera la enfermedad. Nos empeora la toma de decisiones a la hora de elegir la comida, el momento de la comida, nos empeora el sistema inmunológico porque nuestro sistema inmunológico necesita energía del metabolismo, y la energía del metabolismo no solo puede proceder de la glucosa, del azúcar, tiene que proceder también de la grasa. Pero si yo he dicho que mi cuerpo no sabe obtener la energía de la grasa, mi sistema inmune también se ve perjudicado, ¿no? Y es lo que conocemos como flexibilidad inmunometabólica.
Y es lo que también hace que hoy en día tengamos tantas enfermedades inmunológicas, entre ellas las alergias, el asma, la psoriasis, todas estas enfermedades que están prolongando nuestro sistema inmune y es lo que no hacen que sean capaces de resolverse. Si tú resuelves tu metabolismo, resuelves estas enfermedades que te han dicho que eran crónicas, entre ellas el hipotiroidismo. Justo, enfermedades crónicas como el hipotiroidismo u otras enfermedades que, bueno, por ejemplo, reflujo, no sé si se considera tanto como a nivel de enfermedad, pero reflujo o ahora que parece que está muy de moda, entre comillas, el SIBO o el síndrome del colon irritable. Yo muchas veces vas al médico y en cuanto no saben qué te pasan es como SIBO, síndrome del colon irritable, que parece que es como un cajón desastre, ¿no? Y al final, cuando una enfermedad te dice, no, es que esto es crónico, lo vas a tener toda la vida, lo primero que te hacen es mandarte medicación. Entonces, tú, eso fue precisamente un poco de lo que querías escapar en su momento, de que te dijeron, no, pues medicación para siempre, hipotiroidismo, tal y cual, y ahí fue cuando empezaste a investigar, descubriste este mundo que al final es ciencia. Y entonces, metiéndome un poco con el tema de los medicamentos, sí que quería hablar de un par de medicamentos que se mandan precisamente de manera crónica, como para toda la vida, y que yo creo que están tan ya metidos en la sociedad que los vemos como si fuesen caramelos, como si fuese una cosa más, y no pensamos en los efectos secundarios que pueden tener. Y son el omeprazol y, por otro lado, la píldora anticonceptiva. Entonces me gustaría, si podemos hablar de estos dos medicamentos. Sí. Y realmente qué implicaciones negativas tienen y por qué no cumplen la función que nos dicen que tienen, claro. Bueno, lo primero, los medicamentos proceden de las farmacéuticas. Las farmacéuticas es una de las principales potencias mundiales económicas. Lógicamente, si te cura un medicamento, no vas a tomar ese medicamento nunca más. Pero estamos hablando de que la farmacia vive de que tú tomes medicamentos. Por lo tanto, si es una de las primeras potencias mundiales, lo que le interesa a la farmacéutica es que tú cada vez consumas más fármacos. El modo en el que esto no ocurra es sanando a las personas. Entonces, simplemente haciendo esta pequeña reflexión de cómo puede ser una de las primeras potencias mundiales económicas y me están diciendo que con un medicamento yo me voy a curar, eso es totalmente falso. Todos los medicamentos tienen consecuencias, todos, pero pensamos que esa consecuencia no va a ser de forma directa hacia mí, siempre lo pensamos, ¿no? De hecho, ni miramos nunca los prospectos. ¿Por qué? Porque como no me va a ocurrir, pero la realidad es que siempre ocurre. Siempre que tomas un fármaco, ocurre una consecuencia. Porque el fármaco no cura, el fármaco es un parche. Es un parche que en un momento puntual nos puede ayudar. Y de hecho nos ayuda. ¿Por qué? Porque cuando hay una gran infección, cuando hay una rotura de pierna o tengo que hacer una operación, pues lógicamente tiro de esto. Y no hay que ser iluso a decir que la farmacéutica también nos proporciona muchas herramientas. El uso crónico y el uso sostenible en el tiempo de los medicamentos para paliar las enfermedades modernas es lo que está haciendo que la farmacéutica incremente en sus registros monetarios año tras año. Y no se trata de sanar, porque bien como yo cuando me ocurre lo del tubo digestivo y llego al primer digestivo, yo me quería sanar. Y yo tomo la pastilla porque confío en el hombre de la bata. Confío que me voy a tomar esa pastilla y me voy a sanar. Pero pasan los meses y no solo no me sano, sino que incluso tengo que ir incorporando más pastillas. Y es cuando digo yo, oye, yo pensaba que cuando me iba a tomar la pastilla era para curarme, no para seguir tomando esta pastilla de forma continua. Y es cuando hago la pregunta, oye, yo no quiero tomar pastillas. Y él me dice que tengo que aprender a convivir con ellas, igual que convive muchísimas personas. Y digo, no puede ser, entonces no me va a curar esta pastilla. ¿Qué es lo que me va a hacer? Que desde el momento que me inicié tomando esta pastilla, ahora tengo que tomar, empecé con el omeprazol, luego me fui al hipotiroidismo y ahora me quieren dar un fármaco para la depresión. ¿Qué está sucediendo aquí? Me voy a ir marcha atrás porque este camino no es el que yo quiero. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando empiezo a buscar otro tipo de alternativas.
El fármaco, el omeprazol, el antiácido, que el 40% de los españoles lo toman, un 40% de los españoles lo toman, especialmente porque el hombre de la bata se lo ha recomendado, así por así, se lo ha recomendado sin ver un contexto correcto o entender qué es lo que le está sucediendo o qué es lo que le está generando que esa persona pueda tener un reflujo. Pues paradójicamente la función que debe de hacer ese fármaco no la hace, porque lo que hace es inhibir el ácido. Pero ¿cómo puede ser que te diga un médico que tomes un omeprazol para mejorar una digestión cuando lo único que mejora una digestión es tener ácido? Si tú no tienes ácido porque te has tomado un omeprazol y comes, esa comida te va a destrozar tu tubo digestivo. No tiene ningún tipo de sentido. Y lo mismo está sucediendo con los anticonceptivos. O sea, ¿por qué estamos medicando a adolescentes? ¿Estamos medicando a mujeres porque tengan acné? ¿Por qué estamos medicando a mujeres que tengan dolor endometrial? ¿Por qué estamos medicando a mujeres que tengan una desregulación hormonal con un anticonceptivo? Con un anticonceptivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el que diseña este anticonceptivo, cuando lo diseña para el hombre también y ve las consecuencias tan graves que genera en el hombre, lo aparta y le dice, no, que solo vaya a la mujer este anticonceptivo? Este anticonceptivo fue creado para que la mujer pueda tener relaciones sexuales y no se quede embarazada. Es un anticonceptivo, no es un regulador hormonal, es un desregulador hormonal, no es un regulador de la piel, es un desregulador de la microbiota, es un desregulador de las hormonas sexuales, es un desregulador del sistema inmunológico. No tiene ningún tipo de sentido introducirlo. No, es que me duele el endometrio y por eso me tomo un anticonceptivo. No, claro, has ido a donde la ginecóloga con un clavo en la cabeza y has salido de la consulta con el clavo en la cabeza, pero con un ansiolítico. No te duele, pero sigue teniendo ese clavo. La culpa no ha sido lo que te genera. El problema no es el anticonceptivo, es un problema del sistema inmune que está inflamando un endometrio. Es absurdo. Pues para mí es absurdo ver cómo las mujeres desde los 15 años están trabajando y funcionando de forma artificial. Que encima piensa que menstrua, que ovula, porque cada 28 días como sangra, fíjate lo bien programado que está. No vale absolutamente para nada. De verdad. Y hay que alejarse. ¿Que en alguna situación puntual pueda funcionar? Seguramente sí. ¿Puntual? En alguna situación posiblemente sí. Pero lo que estamos viendo hoy en día, del mismo modo que el omeprazol se diseñó para bajar el ácido, que sí, es verdad que baja el ácido, ¿para qué? Para si hay alguna úlcera, hay alguna herida en el tubo digestivo, no haya ese ácido y la grande. Ese es un uso correcto. No se puede hacer es que el 40% de los españoles, porque tengan reflujo, les den un antiácido. ¿Para qué? Para que empeore toda situación. Uh-huh. Si no tiene ácido, ¿cómo va a asimilar la comida? ¿Qué va a pasar con esas indigestiones? ¿Van a empeorar? ¿Qué va a pasar con el sistema inmunológico? ¿Se va a reinflamar? ¿Qué va a pasar con el alimento que ha comido? Que los micronutrientes van a desaparecer. ¿Qué va a pasar? Que el cuerpo, ¿de dónde va a tirar? De los huesos para sacar los minerales. ¿Qué es lo que nos acontece? Enfermedades como osteoporosis, ¿no? Como artritis reumatoide. Hostia, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, hemos hablado de esa farmacia que tú, ¿no? Lo mencionas en tus libros y también en redes. Y claro, para quien nos esté escuchando, yo creo que seguramente, porque además yo he visto comentarios de personas que te han escrito en redes que dicen, ay, pero es que eres muy extremista, es que nos metes el miedo en el cuerpo. Yo he leído comentarios de, es que claro, nos metes el miedo en el cuerpo y no todos podemos tener quizá las posibilidades de alimentarnos de unas vacas de pasto X o comprarnos la sartén de 120 euros, cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, ¿tú cómo contestas a esta gente que te dice, eres un extremista, nada más que nos estás metiendo miedo? Porque, claro, la realidad nos está demostrando que cada vez estamos más enfermos y que estamos parecemos hámster en una rueda, que no salimos de esa rueda. Y sin embargo, pensamos que el que piensa diferente y con unas bases científicas es el extremista. Bueno, que puede ser, en parte puede tener razón la gente con estos comentarios, porque en la situación donde se encuentran ellos puedo parecer que estoy en el extremo opuesto. Y yo les entiendo, ¿eh? Pero es que el mensaje tiene que ser así, Coral. Es que el mensaje tiene que ser tan extremista porque la situación lo requiere. Y es que no voy a ceder
ante las necesidades que está habiendo. Si no es extremista el mensaje, si el mensaje no te digo que el azúcar es un veneno y que es superior a la cocaína, tú no vas a captar el mensaje ni te va a hacer dudar. Entonces, posiblemente de 100 personas me quede con 10 con ese mensaje y haya otros 90 que me pongan a parir. Lo acepto, pero es que el mensaje tiene que ser así. Y el mensaje no es para que tú implementes todo de golpe, porque eso es imposible, porque ni yo lo he hecho. El mensaje es para hacerte dudar, es para que recapacites y que a través de esa duda, igual que me ocurrió a mí, empiece a tirar de un hilo y empiece a investigar por sí solo la persona. Y esto le va a hacer descubrir un nuevo paradigma, un paradigma que el propio sistema no ha dejado enseñarte, no te ha mostrado. Entonces es cuando empieza a aplicar el sentido común. Ostras, pues es verdad que no me quería vender una sartén de hierro, me estaba diciendo que la sartén de teflón que llevo tomando 20 años está generando cáncer a muchísimas personas. Y lo estoy viendo, no son ni una, ni dos, ni tres, son millones. Es que esto es un caso judicial que se está dando y que lo están ganando contra la industria del teflón. O, por ejemplo, con los fármacos. Ostras, es que es verdad, es que hay fármacos que han generado grandes enfermedades y lo han ocultado. Ostras, es verdad que estaban ocurriendo cosas fuera de este Matrix. Entonces, el mensaje, lo siento mucho, ya sé que muchas veces no se puede hacer hacia la persona de forma muy individual, pero es que el mensaje general tiene que ser muy disruptivo, tiene que ser muy disruptivo. Y yo de verdad no contemplo a que haya profesionales que puedan estar viendo la realidad, ¿no?, de todo esto y estén dándole a un enfermo oncológico recién salido de una operación kilos de azúcar. Sí, o que tengas un problema en el hospital y que la alimentación sea la alimentación que te enfermen. Es que tiene que ser disruptivo. Es que esto es para denunciarlo y tiene que ser así. Y tiene que ser así. Y ya para terminar, lo primero que le has dicho a la gente es, por lo menos primero, duda, ¿no? Duda, y a partir de ahí, yo ahora, la gente que nos está escuchando, nos está viendo, con todas estas cosas tan interesantes que has dicho, que son muchas y que dices no puedes implementar todo de golpe, no sé si tienes algún consejo para esas personas que quieren empezar a vivir de manera más saludable, más consciente. ¿Cómo pueden empezar a hacerlo sin morir en el intento con tantas cosas que hay que afrontar? Pues yo hablaría de la hormona N, que nadie ha hablado de la hormona N, que es la hormona de la naturaleza, la hormona que te va a ayudar a encontrar la paz, a encontrar la movilidad que tienes que tener, a encontrar el contacto con el sol, a encontrar el contacto con el frío o el calor. Creo que la hormona N, si vamos en busca de la hormona N, nos va a generar una repercusión muy positiva en nuestra salud. Ten más contacto con la naturaleza, sal del epicentro de la sociedad tóxica en la que vamos a 1000, en la que no salimos de ambientes cerrados, en la que no tenemos ni tiempo para comer tranquilamente, comemos de pies, de mala manera, en una frecuencia en la que hay discusiones, en la que hay inestabilidad. Sal de esa zona y busca la hormona N. Pues con la hormona N, naturaleza, nos quedamos. Y Endika, de nuevo, mil gracias por tu tiempo, que ya sé que no está precisamente sobrado de tiempo, y por todo lo que nos has compartido. Ojalá en otro momento podamos hablar de más cosas, porque ya te digo, se me han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero igualmente, para los que nos estáis escuchando o viendo, os dejaré sus redes sociales en la descripción del vídeo, sobre impreso en pantalla, para que podáis seguir investigando. Y por qué no, oye, si te quieren contactar para una asesoría, pues tú además las haces presenciales y online, sobre todo online, o sea que maravilloso. A vosotros os veo nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes a las 12 del mediodía. Besazo.